Bienvenidos a Ingeniería Ambiental. El día de hoy tenemos un invitado especial, pero voy a dejar que él mismo se presente como ya es de costumbre en el canal. Bienvenido. ¿Cómo estás, Boris? Me llamo Cristian Quillupangui, soy igual ingeniero ambiental. Trabajo actualmente en una subcontratista en el hangar de Avianca como asistente de HSQ. Perfecto. Cuéntanos, ¿cuál es tu trabajo acá en HSQ? Actualmente pues lo que hago es ver todo el tema de la gestión de los residuos no peligrosos y peligrosos que maneja el hangar de Avianca debido a los mantenimientos que se hacen en los aviones. También hago la supervisión en cuanto a temas de seguridad, en cuanto a trabajos de mantenimiento y también otras cuestiones de trampas de grasa, manejo de la zona de residuos peligrosos y también la supervisión de la limpieza que se hace en el hangar. No, veo que estás estrechamente relacionado con la parte de los residuos sólidos, pero cuéntame, ¿qué otros trabajos tú has tenido dentro de la carrera? Ok. Sí he estado, por suerte, como te comentaba también alguna vez, creo también que es mucho de lo que hacemos o lo que encontramos en la vida es de suerte. He estado por diferentes recomendaciones de compañeros en el sector cuando fue el derrame de petróleos de OCP y de Petroecuador. Estuve en la fiscalización del derrame para la remediación. También estuve en el metro de Quito, en la fase de CL1 de construcción del metro en 2019-2020. Estuve también en una empresa, una subcontratista de la empresa eléctrica Quito para la recolección de datos de transformadores del distrito metropolitano. Estuve en el INEC y actualmente pues me desarrollo como asistente de acá de la parte de Avianca. Qué chévere, veo que tienes bastante experiencia dentro de la carrera de la ingeniería ambiental. Pero bueno, también cuéntame un poco acerca de tu tema de tesis. Lo desarrollé, bueno, el tema de tesis en la parte de teledetección. Básicamente fue el análisis de imágenes satelitales. En este caso era de la Agencia Espacial Europea, del satélite Sentinel-2. La idea era recolectar datos para ver cuál es la cobertura actual del Cantón Mejía, en el cual pues se puede ver la diferencia, ¿no?, que hay de años anteriores, cómo se ve que la huella del humano se va agrandando cada vez más, cada vez está recogiendo mayor área o se dispone de más área para los asentamientos humanos y cada vez menos pues de la parte natural o de los páramos, de todos estos ecosistemas que también regulan todo nuestro entorno. Claro. Bueno, también veo que dentro de la teledetección te has ido un poco a lo que es los sistemas de información geográfica. Cuéntame, ¿qué más has realizado dentro de esta área? Bueno, te comentaba también el tema de la teledetección me ayudó a buscar otros temas de cómo actualizarse o cómo buscar información que no estaba disponible en español. Entonces me ayudó como a autoeducarme, a buscar información, a recopilar, a sintetizar, para poder ver qué herramientas podíamos usar, en las cuales pues encontré QGIS, que es un lenguaje que es open source, que te permite colaborar con diferentes personas y que tiene varias funciones, incluso algunas, no todas, pero algunas mejores que ArcGIS, que es la parte comercial, que ya tiene un equipo destinado a todo el mantenimiento de esto, pero lo que intenté hacer fue buscar estas herramientas que eran de acceso libre, no tenías que comprar una licencia para poder hacer estos trabajos que te ayudan, ¿no?, a visualizar el mundo. Bueno, mediante la detección puedes ver una gran cantidad de área, ver qué está ocurriendo, ¿no?, ver qué pasó años atrás, cómo ha cambiado la cobertura del suelo,
si incluso con estas imágenes podías ver si es que con el tiempo hubo algún desplazamiento de la tierra o de las montañas de relieve. Podías, mediante algoritmos, mediante programas, podías ver incluso cuánto se ha movido 2-3 centímetros por algún evento como un terremoto, cuestiones así. Pero fue la idea buscar herramientas que te ayuden a administrar toda esta información, porque es gran cantidad de información, y mejor con esto, con software que te permite trabajar gran cantidad de información y te puede reflejar un resultado dependiendo de lo que tú necesites hacer. Bueno, ya que estamos en este tema de las tecnologías actuales, ¿qué es lo que tú piensas acerca, por ejemplo, de ChatGPT y cómo le podemos utilizarle dentro de nuestra rama de la ingeniería ambiental? Eso también está una locura. O sea, actualmente, bueno, hace una semana estuve metiéndome recién, muy tarde diría yo, al tema de ChatGPT. O sea, es una herramienta que, o sea, puedes usarla dependiendo de lo que necesites. O sea, tú como humano le dices y eres muy explícito en algo y te puede dar respuestas bastante generales o muy rápidas a problemas que te demorarías un montón aprendiendo en diferentes lados. En mi caso, pues, le pedí que me haga un resumen del código orgánico del ambiente. Me hizo en unos 10 párrafos un resumen de lo que contenía, qué es, para qué sirve, qué legislación tiene. Pero también había la otra parte, que si yo le volví a buscar, traté de buscarle similar para ver si me daba un poco más de explicación, y no utilicé las palabras adecuadas y el programa no me respondió. Me dijo que no tenía una respuesta. Entonces hay que ser muy cautos e incluso ver cómo puedes darle la pregunta adecuada para que se pueda utilizar como una herramienta. Actualmente ya te ayuda a hacer un resumen mucho más rápido. Puedes analizar una gran cantidad de información en un momento y te entrega un resumen, lo que te demoraría es que si un día, y ChatGPT te lo resume en unos 2 minutos, en 3 minutos. Entonces sí es una herramienta que deberíamos actualizarnos, a ver cómo podemos sacarle jugo a esta clase de herramientas que es la inteligencia artificial, en varios aspectos, porque no solo hay una. Yo he visto y hay para todo, para diseños, para marketing, para arquitectura, para diferentes ramas. Entonces incluso puedes meterle en otros programas que ya hay, como Google Sheets o Excel, que ya están viendo cómo integrar ChatGPT a sus distintos programas. Entonces deberíamos ver cómo podemos usarlo a favor y no en contra. Sería una herramienta excelente, creo yo, para poder analizar datos, para poder entregar resúmenes y no gastar tanto tiempo en buscar algo específico, sino escribes muy específicamente aquí y te entrega una respuesta en cuestión de ser. Claro, ChatGPT es una herramienta increíble, tal como tú dices. Bueno, de hecho, yo ya la he estado utilizándole desde hace algún tiempo, como dentro de YouTube, Ingeniería Ambiental. Partió desde mi blog, desde ingenieriaambiental.net, y bueno, de hecho, justamente el día de ayer lo estaba utilizándolo para realizar un artículo acerca de la contaminación de plásticos, el cual les dejaré el link si ustedes desean verlo. Y me apoyé bastante en ChatGPT, que me ayuda con el tema de buscar preguntas que pueden ser de mayor interés. Lo utilizo como una herramienta para abarcar un poco más de temas que tal vez yo considero que todavía no, o que tal vez pensaba que no podrían ser de interés para preguntas frecuentes para la gente. Entonces me ayudo de esta manera y yo empiezo a redactar. Pero también considero que ChatGPT todavía necesita algunos ajustes, ya que hay algunas cosas que no las puede explicarlas bien, o tal vez yo no las describo de una buena manera, y por eso tú mencionas, no me da una buena respuesta, ¿no? Tal vez puede ser eso, o tal vez también considero yo que como es la versión gratuita de ChatGPT, no puede arrojar unos buenos resultados, y tal vez sí lo haga en la parte premium. Puede ser, o sea, es que sí son motores, como tú ves, lo que te decía, igual
la información en internet debe ser un 70% que está la información en inglés o en otros idiomas y que no está en español. Entonces creo que si tú le preguntas en inglés, pues te va a tener mucha más referencia en cuál buscar y te va a dar una respuesta más adecuada. En cambio, en español estamos muy limitados a hacer a cuestiones, no tanto de investigación. Entonces creo que por eso igual puede tener una limitación ahí, pero es una herramienta genial. O sea, que ya he visto que tiene aplicación en varias cosas. Puedes generar desde videos, editar imágenes, audio, mejorar audio, crear igual estas imágenes que salieron, igual se hicieron virales del dinosaurio, pues, cuestiones así. Entonces se hicieron con inteligencia artificial, alguien que cogió y escribió, hizo una descripción de cómo quiero un dinosaurio que haga referencia a un ingeniero en tal lado, y la inteligencia artificial te daba esos resultados, que son imágenes como se pueden ver, pues ya muy estructuradas, que un diseñador se podía demorar tal vez unas horas en hacer, y ChatGPT pues te lo da en cuestión de minutos. Claro, desde luego, como tú mencionas, es una herramienta más y bueno, ¿no? El que no se adapta, la naturaleza, la evolución lo desecha. Bueno, creo que esta también es una forma para nosotros desarrollarnos como ingenieros ambientales y utilizarlo como una herramienta, como lo que tú mencionas, de lo que realizaste con el COA, con el Código Orgánico del Ambiente. Un resumen que, bueno, en mi parte personal, no sé tú, o creo que a la mayoría nos pasa, que un poco fastidioso la normativa hasta cierto punto y tratar de entenderla. Creo que necesitaríamos también de cierta manera un apoyo de alguien que se dedica a la parte de jurisprudencia, o al menos que cuesta esta parte de normativa, no sé a ti. Sí, es complicado, suponte aplicar, o sea, qué aplica y qué no aplica, pues es muy subjetivo. Te doy un ejemplo que había escuchado, decía que, bueno, es una grabación igual, yo soy malísimo para leer, pero soy muy bueno escuchando, me gusta mucho escuchar podcasts igual o audiolibros, y se llama un tema que de Andrés Oppenheimer, creo que se llama Sálvese quien pueda, y lo que te resume esto es que, o te dice el libro, es que muchas de las profesiones que hay actualmente van a desaparecer con los años, pero, o sea, no te asustes, porque si bien van a desaparecer algunas, van a nacer otras nuevas, pero ahí sí ya depende de ti cómo te adaptes al cambio, como ibas diciendo, porque, o sea, es importantísimo la capacidad de cómo nosotros tenemos de adaptarnos, la resiliencia, o cómo solucionar problemas. Es lo que nos diferencia yo diría, de personas normales con personas que tienen un poco de talento. Te puedes sacar de un problema, puedes sacar soluciones o puedes sacar beneficios. Entonces sí es importante que veamos ese tema de cómo le podemos sacar el jugo a esta clase de herramientas que serían o sea, se pueden usar para bien. Claro, por supuesto. Esa es una de las ventajas que tenemos nosotros, la innovación. Y bueno, entrando en este tema de innovación, bueno, todo esto también, el canal de YouTube surgió justamente de una innovación contigo, de Cori, del proyecto que tú me invitaste a formar parte. Habla un poco de este proyecto. Sí, mira, o sea, todo esto igual empezó gracias a la tesis. Veía que había falencias en cuanto al tema de recolección de información. Veía que como recolectábamos en hojitas, en papeles, y luego eso, recolectar todo, hacer un consolidado. Veía que, o sea, era engorroso, pues a veces no todos tienen una letra muy legible, los números se parecen, entonces era un tema bastante difícil de consolidar una información. Y ahí pues fui viendo en internet, fui viendo en YouTube temas de cómo poder ayudarme a hacer un trabajo mejor, o sea, un trabajo más rápido, más eficiente. Y encontré aplicaciones, igual, en este caso encontré a QGIS, que me ayudó a generar los mapas. Encontré una aplicación que me ayudaba igual a generar los transectos para poder, mediante el GPS, ir viendo por dónde debía irme a coger los muestreos.
Entonces vi eso que había esa falencia, había esa dificultad al momento de buscar o almacenar información, adquirir información, y lo fui puliendo con diferentes herramientas hasta que en un momento pues surgió el tema de que pude usarlo en un proyecto real. Pude utilizar dos herramientas que eran en este caso QGIS y también una aplicación que se llama Merging. Merging al principio era gratis, actualmente ya es de pago porque ya tiene un ecosistema mucho más desarrollado, una aplicación más pulida, pero se conecta con QGIS. Entonces, mediante un formulario tú puedes hacer y recolectar información, quieres imágenes, números, palabras, letras, descripciones, y un dato cuando tú levantas pues se asocia a una ubicación geográfica, que es lo que te permite un sistema de información geográfico. Y se pudo hacer eso, se pudo mandar a las cuadrillas, crearles transectos o para que ellos puedan ir por vías a recolectar esta información de los transformadores, y en cuestión de segundos, si tenían datos móviles, nos actualizaban y nos daba la información que ellos habían recolectado en ese día en tiempo real. Entonces vimos esa aplicación, lo pudimos ejecutar por un gran tiempo ahí en esta empresa, y con esta premisa pues intentamos buscar una forma de cómo crear un centro de capacitaciones formado por nosotros para poder primero enseñar cómo funcionaba esto y ver si lo podíamos replicar en otras empresas, o sea, en otros lados que también lo veo que lo necesitan. Actualmente, de hecho, estoy aquí encargado del tema de sistemas de la recolección, todo lo que es el consolidado de lo que se produce mensualmente y diariamente en residuos peligrosos, no peligrosos. Y acá pues igual me tocó, no sabía cómo funcionaba Power BI, me tocó igual fines de semana buscar, hacer videos, preguntas, buscar en blogs, y ya desarrollé un dashboard para proyectar este tipo de información que está de residuos peligrosos y no peligrosos. Por suerte acá también, aparte de Avianca, le dedica bastantes recursos, no solo humanos, sino también económicos. Tenemos en el hangar de Avianca pues una pantalla con una computadora, y ahí está puesto este dashboard que te dice en tiempo real cuánta cantidad de residuos peligrosos y no peligrosos hay actualmente ahí. Entonces me parece una gran oportunidad de visualizar y también ver qué cantidad generas, o sea, para que tengas conciencia de que los residuos pues no es que van a la basura, sino que tienen que tener una gestión adecuada para que tengan una disposición final y no vayan al vertedero o al río o se queden en alguna parte a un suelo contaminante. Desde luego, y tal como tú dices, es un problema tenaz del que tenemos al menos aquí en Quito. Justamente eso también conversábamos con el anterior invitado de Inga, que ya está sobresaturado. De hecho, deberían haber cerrado hace muchísimos años, pero no se lo ha hecho. No sé, ¿tú qué opinas de esto? Y si nos puedes contarnos un poco más acerca de lo que trata Power BI. Y sí había escuchado, de hecho también eso es noticia, que querían querían usar más área, creo que es de Agilgas, que está al lado, está colindando con el relleno para poder crear una piscina, creo que es para los sillados. Es un problema porque, como todo, pues no atacamos el problema ya cuando están en la pirámide, pero no atacamos todos los temas que están debajo de él. Yo te diría los temas primordiales de ahí serían pues conciencia, pero ¿dónde? O sea, ¿dónde puedes o absorben más información? Creo que es los niños o en etapa escolar, porque ahí las personas pues digamos que los niños absorben mucho más información y son más conscientes de esto. Entonces, si no hay como una política, no cambia el pensum de enseñanza, va a ser muy difícil que el problema del relleno pues se pueda solucionar a futuro, porque digamos que
tenemos un relleno para 10 años más, pero no sirve de nada si no hay educación ambiental, si no le enseñas a los niños, a los padres de los niños que hay que reciclar o en verdad qué necesitas, porque estamos muy culturizados que todo lo que compramos necesitamos todo lo que compramos necesitamos un paquete. Entonces nunca pensamos en cosas que van más allá de lo que no nos interesa a nosotros. Y lo que a mi parecer sería que pudiésemos entender esto como el mundo es cíclico, o sea, toda la parte del mundo es cíclico, se puede recuperar, se puede regenerar, pero nosotros pues no ayudamos en ese aspecto, ¿eh? Nosotros somos los que consumimos, y de hecho escuchaba una cuestión una vez a un niño que le preguntaban ¿y de dónde sale la leche? Y el niño respondía del supermercado. Y te das cuenta que eso es la generación actual, o sea, las personas piensan que en el supermercado están las cosas, que no saben que detrás de ese litro de leche que tienen frente a sus mesas está un ganadero, está un animal que tiene que comer, que tiene que tomar gran cantidad de agua, que libera CO2 por toda la digestión que hace, que libera metano. O el tema de los animales, el tema que es conocido por la parte mundial que tiene estas emisiones, pero nosotros consumimos carne, consumimos todos los derivados, la leche, la mantequilla, todo lo que sale de las vacas. Entonces es complicado si no podemos al problema enfrentarlo desde las partes muy medulares. Es muy difícil que el problema querramos hacerlo. Por ejemplo, acá queremos atacar al relleno ambiental, pero si no sabemos que hay qué sé yo, hay lugares o las bolsas de alimentos se puedan reciclar, o tal vez el Tetra Pak, sabemos que sí se puede reciclar, pero la enviamos como toda la basura. Y de hecho los datos que tiene el relleno es que más del 50% son residuos orgánicos. Y residuos orgánicos que podrían generar abono para generar más plantas y tener cultivos más sanos, cultivos más fuertes y más jugosos. Pero mira, la mitad de la basura de Quito se va mezclado con todo, basura, con cárnicos, con verduras, con frutas, porque una, no tenemos la cultura de separar, y otra, tampoco no tenemos los sistemas de separación adecuados. Porque de qué me sirve que yo separe en la casa si luego van a meter en un solo contenedor, y es lo que varias personas me han dicho cuando se dice, oye, ¿por qué no haces esto? Entonces es un conjunto de responsabilidades, porque no es que el municipio es el encargado de hacer eso, no. Si nosotros le exigimos, o nosotros nos ponemos de la camiseta también y exigimos que sea un proyecto así, pues el municipio va a tener que cambiar. Y te doy un ejemplo que, por suerte, igual acá trabajamos también con Galápagos, en la parte de Baltra. Baltra tiene desde el aeropuerto, es sustentable, no genera emisiones, tiene paneles solares, funciona con ventilación natural, casi no tiene luminarias. El aeropuerto de allá, e incluso ellos tienen una política que esto lo he visto creo que en Alemania o en Japón, que si tú quieres generar basura, la funda, o sea, una funda de 10 kilos o 5 kilos, te cuesta. La funda te cuesta, para que si tú quieres botar, te cuesta una cantidad la funda para que tú puedas eso enviar al relleno sanitario. Entonces, ¿qué pasa con esto? Como te va a costar, te va a tocar los bolsillos, pues ahí generas un cambio en tu mente, porque vas a decir, ok, si yo genero más basura voy a pagar más. Entonces, ¿qué hago? Trato de generar menos basura para no pagar tanto. Son cuestiones que he visto que funcionan en Alemania y en Japón, pero que te digo, acá en Baltra, pues ya que es una joya que tenemos a nivel natural, pues se hacen esta clase de políticas, y como son políticas, pues todos tienen que realizarlo. Entonces, mira, son cambios que se pueden realizar, pero depende tanto del municipio como de las personas. Si no, no se puede hacer nada de eso. Claro, y qué importante que es aplicar las políticas, pero de una buena manera, y que sean reguladas también, ¿no?
igual lo que mencionabas acerca de la parte de la basura, la parte de los desechos orgánicos. Justamente con el invitado anterior, en cambio, él se enfoca a un proyecto acerca de la destilación de alcohol etílico a partir de estos residuos orgánicos. Campesinos y de productores de este tipo de productos orgánicos, ¿no? Y nos acerca de ahí. Sí, eso te iba a decir, me olvidé de esa parte. Y Power BI veo que es una herramienta que se hizo muy, muy conocida por el tema de COVID, porque te permitía hacer unos dashboards bastante interactivos y que al final de cuentas es lo que le sirve a una parte gerencial o para tomar decisiones. O sea, no me sirve, digo, tengo un bloque lleno de cuadros de Excel que tienen datos de todos los meses y entradas y salidas de datos, pero el dashboard te permite resumir toda esa información y presentarla de una forma bastante interactiva y que te permite justo eso, o sea, te da datos reales que tienes, que no tienes y te permite, la información te ayuda a tomar decisiones, qué necesito hacer, necesito mejorar, o te permite ver picos o bajos de algún tipo de información que tú necesites ver. Entonces ahí también incluso ahí se dice que la información te habla, pues con los datos te dice qué ha pasado en los diferentes años, por qué en unos años se han producido más o por qué otros años menos. Entonces me parece una herramienta bastante buena. Como todas las limitantes que actualmente las tienen, o estas herramientas necesitan de licencia. Salvo que tengas, o seas estudiante, pues tienes algunas facilidades en eso. En todo caso contrario, pues sí se tiene que comprar licencias, y es, digamos, que la limitante más grande, porque, o sea, no todos tienen acceso a comprarte una licencia de $20-25 mensuales o una licencia de $100 anual. Entonces sí es una limitante, creo eso, pero es una herramienta que te permite o te facilita la conexión y la visualización de datos. Claro, por supuesto. Y bueno, dentro de lo que tú mencionas, noto bastante lo que es la autoeducación. ¿Tú qué consideras acerca del trabajo que nos corresponde a nosotros, autoeducarnos? También la relación que tenemos con la universidad, ¿no? ¿Qué es lo que piensas de nuestra universidad, que es pública, la Universidad Central? Quisieras saber más acerca de tu opinión de estos dos temas. A ver, eso sí va a estar, o sea, es bien controversial. Yo soy de la idea de que, datos. La universidad lo que nos dio sí fue la capacidad de tener como acceso a información que no hubiésemos tenido si no hubiésemos ingresado a un sistema de educación. Pero como al ser pública en nuestro país, pues tiene bastantes limitaciones. Había veces que no podíamos hacer algunos proyectos o laboratorios porque no teníamos reactivos. Y otra parte es que también la universidad no te enseña esta parte que yo creo que es bastante importante, de cómo manejar tu parte financiera, o sea, cómo manejarte económicamente, cómo hacer, no sé, cómo hacer una planeación de cómo ahorrar, cómo invertir. No nos enseña igual cómo nosotros podamos expresarnos ante la gente, porque te cuento en el caso personal mío, pues yo cuando pasaba a dar una exposición tenía pánico escénico y me comenzaba a sudar, se me comenzaba a resecar la boca, me ponía nervioso, comenzaba a utilizar muletillas y eso se me perdió, o lo estoy trabajando gracias a que en la parte profesional ya me tocó manejar el personal, dar capacitaciones a personal, y fue bacano porque me acuerdo que estaba muy nervioso una vez que me mandaron una charla allá en Quitumbe, donde es la base donde llegan al final el metro, que se llama Talleres y Cocheras. Recuerdo
que veía a la gente que estaba, me hacían como bomba, porque ahí en la mitad pues daba la charla de seguridad, los técnicos de seguridad, igual algún personal pues daba alguna información que sea de relevancia para el campamento. Y cuando me dijeron pues unos 2 días antes que preparé un tema de auditoría ambiental que habían tenido unos problemas, y fue revelador porque tal como funciona, creo yo, la capa para Superman o eso, para nosotros desde el casco. Y cuando me puse ese casco blanco y les comentaba eso, fue genial porque al siguiente, o sea, días antes de eso yo era como un empleado más, es el nuevo, digámoslo así. Y después de esa charla, que soy sincero, me acuerdo del 50% de lo que dije porque estaba nervioso. Al siguiente día de eso, bueno, al finalizar del día ya no era el nuevo, sino era el Inge, que es así como nos dicen en la parte de cuando ya estamos ejerciendo algún trabajo. Entonces sí fue una parte increíble ver cómo puedes cambiar y manipular de alguna forma tu cerebro, y se me fue, con el tiempo fui mejorando, fui aprendiendo formas de expresarme, cómo mantener la atención en las personas, cómo hacer un poco más lúdico, incluso en las capacitaciones, porque te tiendes a aburrir, no vas a querer escuchar una charla de 1 hora que yo estoy bla, 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 bla. Entonces siempre tienes que estar innovando en estas cuestiones de pedagogía, incluso para ver con herramientas cómo puedes llegar a la gente, y la cosa es que se llegue el mensaje, porque no me sirve de nada que yo te hable 10.000 cosas y no entiendas nada, sino que yo tengo que hablar en el idioma donde estoy. O sea, me refiero que si estoy con gerentes, pues voy a ser más técnico o más preciso. Si estoy con técnicos, pues ahí sí podemos hablar de forma más abierta, con temas técnicos, o la mayoría de personas entiende lo que queremos decir. Pero cuando estamos con trabajadores, pues es diferente, porque debemos hacerlos con palabras más simplificadas y que ellos entiendan qué es lo que queremos transmitir. Entonces sí es importante todo eso, y aprendes con experiencia, Bori. O sea, no se aprende en las aulas, no se aprende en las aulas. Por eso te comentaba también hace un momento que deberíamos, o sea, nosotros mismos ver desde 4º, 5º semestre ya tus pasantías, para ver en qué área eres bueno, porque no todos somos buenos en todo. Como te decía, en mi caso, si me pones a leer algo, yo me aburro con facilidad. Pero si yo ese mismo libro me pongo a escuchar, yo te escucho 2, 3, 4 horas. Entonces, a mí me gusta más escuchar que leer. Entonces, ¿por qué? Porque incluso ahorita con los audiolibros le puedes poner al doble, entonces vas entrenando incluso tu oído para que al doble de velocidad puedas escuchar más cosas. Entonces, son habilidades que cada uno tiene diferente. En cambio, otros son muy buenos reteniendo información o haciendo resúmenes, porque cada uno tiene sus habilidades. No todos tenemos las mismas ventajas, entonces, o habilidades. Entonces sí es importante que las habilidades que tengas las puedas mejorar o las puedas pulir mucho más, porque al final eso es lo que te gusta hacer, y eso es lo que entiendes. Entonces te sirve mucho más que pulas eso, y aparte te complementas con otras cosas para poder tener un mejor entendimiento o capacidad de aprendizaje también. Claro, y este tema del desarrollo de habilidades creo que es algo bastante importante, y no solamente en la parte universitaria, sino también desde lo que sería el pregrado o el bachillerato que tenemos acá en ¿no? Bueno, justamente conversábamos de eso con el anterior invitado, y llegábamos a la conclusión de que muchas de las veces estudiamos, pero no sabemos a qué estamos enfocados o para qué vamos a estudiar. Y considero unas materias que ya deberían salir, como tú mencionas, del pensum, y ser más enfocados a lo que nos va a ayudarnos, como por ejemplo la parte económica que tú mencionas. Cómo podemos conseguir dinero, cómo podemos financiar, porque bueno, también investigar requiere de dinero, y investigar es carito, ¿no? Entonces, son cosas que deberíamos aprender, ¿no? Dentro de lo que es no solamente la universidad, sino también dentro del bachillerato, para inclusive las personas que no deseen cursar una carrera
universitaria, sino tal vez algo más técnico o alguna opción, o tal vez dentro del bachillerato mismo, porque, bueno, también tenemos que tomar en cuenta de que a nivel mundial o de trabajos, no todos tienen que llegar a un título universitario, no todos pueden ser doctores o no todos pueden ser ingenieros, profesores, arquitectos. Necesitamos de las otras personas que nos ayudan a sobrevivir, como por ejemplo lo que tú ponías, el caso del ganadero. Entonces también necesitamos de ganaderos, necesitamos de alguien que sepa de ventas y de muchas cosas más. Es un complemento, o sea, el mundo no puede vivir solo de ingenieros, solo de doctores. Somos varias ramas que aportamos conocimientos, pero algo había visto una compañera que vino de España. Entonces ya es un sistema diferente, ¿no? Ahí sí se hacen especialistas. En nuestro caso, ¿no? Hay ingenieros ambientales que se dedican a auditorías, ingenieros ambientales que se dedican a las PETAR, o ingenieros ambientales que se dedican al sector minero, al sector petrolero, y se especializan en esa área, porque cada una de esas áreas pues se derivan diferentes legislaciones o tipos de manejo de todo lo que es la parte ambiental, de residuos, ecosistemas. Entonces no es lo mismo cada uno de esos rubros. Sí es bueno tener una referencia, como comentábamos también, de las bases del pensum, de física, química, tener las bases, sí, pero ya en un punto pues poder escoger qué quieres, o qué sector te gustaría ser parte, para que ya desde sexto, séptimo, octavo semestre ya te vayas preparando para cuando llegues a décimo y hagas tu tesis o hagas el complexivo, puedas tú ya tener o puedas dar ese plus en esa rama que a ti te gusta. Porque actualmente pues es cagado, o sea, no, muchas de las personas pues no son felices en lo que haces, sino lo haces justamente por un sueldo o porque te toca. Y cuando pasa eso, pues recurro o pasan temas bastante críticos, tienes estrés, tienes complicaciones, le ves todo como un problema, y eso también se aprende, porque yo al principio era de esas personas que decía, ya por alguna cuestión me están haciendo unas observaciones, ya me va a ir todo mal. No tenía esa capacidad de decir, ok, ya me hicieron una observación, no se va a acabar el mundo, tengo que resolverlo. ¿Qué soluciones tengo para poder aportar? ¿Cómo puedo responder ante esta situación? ¿Qué puedo mejorar? Pero no todos lo ven así, sino como que ven que problemas hay. No quiero problemas, y no es así, los problemas son buenos, o equivocarse está bien, porque quien no se equivoca no aprende. Entonces es importante que le perdamos el miedo a eso, a equivocarnos, porque a la final, te pongo un ejemplo que también lo había escuchado mucho, en cuestión me gusta escuchar o cosas así de diferentes autores, y decían, imagínate una persona, Dios, que quiso ser futbolista e intenta 10 veces entrar a un club. Digamos que de esas 10 veces le dicen tal vez las 10 no, pero qué tal si ese mismo chico lo intenta 1000 veces, tiene más posibilidades porque lo intentó 1000 veces, que alguna de esas le acepten en algún club. Entonces, si ves, las probabilidades están ahí. No es lo mismo alguien que intenta una cosa, un trabajo, hacerlo 10 veces y no lo salió y se queda ahí, pero hay otro que lo intenta 1000 veces y en alguna de esas 1000 veces tiene más posibilidades de que le salga o que pueda aprender algo. Entonces es eso, es cuestiones de darse tiempo y poder mejorar uno mismo, porque aquí actualmente el tema está muy muy complicado y tienes que tú autoeducarte, porque si no te vas a quedar atrás, te vas a quedar relegado, porque las nuevas generaciones vienen con nuevas herramientas, y te juro que de aquí a unos 3 años, 4 años, tal vez las generaciones ya solo utilicen tal vez que ChatGPT para hacer todo lo que nosotros hacemos ahorita teóricamente, o las leyes o esas cuestiones. Es una posibilidad, porque para eso está la inteligencia artificial, ¿no? Para ayudarlas en los problemas que tiene el mundo actual. Claro, y como bien mencionas, es parte de la evolución, ¿no? El que no se adapta y el que no evoluciona, pues se queda relegado. Es muy, muy importante el ponernos manos a la obra para utilizar las herramientas que se están desarrollándose o que se han venido desarrollándose a través de estos tiempos.
Bueno, cuéntanos, Cris, acerca de lo que ya hemos topado algunos temas, inclusive dentro de la carrera. Para ti, ¿qué consideras que es la ingeniería ambiental? Bueno, yo, o sea, la definición no la recuerdo al 100%, pero, o sea, yo lo podría definir de esta forma. Es como materializar o verbalizar los procesos que tiene o que hace el entorno natural para la renovación o la regeneración de sus ecosistemas. Porque al final del día, ¿no? Cuando tú quieres hacer una planta, por ejemplo, una planta de tratamiento de aguas, pues tú tienes que ver que dentro de esta planta de tratamientos hay microorganismos, hay procesos en los cuales tú puedes tratar diferentes cantidades de lodos o de insumos que ingresen a esta planta de tratamiento, pero necesitamos entender cómo es esa cuestión, cómo funciona ese proceso para poder darle una solución, en este caso a los residuos de domicilios que salen, los aguas grises, aguas negras, que salen de los edificios, de las casas, de las personas. Entonces para mí sería eso, como verbalizar el mundo de una forma que podamos no solo entenderla a nosotros, sino también hacia las personas, porque lo que te digo, la cuestión acá es que no sabemos de dónde vienen lo que tenemos actualmente. Pregúntale a muchas de las personas por qué hay luz, te juro que no van a saber de dónde viene la luz. No saben que hay hidroeléctricas detrás, que hay un sistema, una subestación en tal lado que se le baja la tensión y de ahí puede venir a los postes y de los postes pues llega a tu casa. La gente no sabe eso, que igual el agua, no saben qué proceso o cuánto se demora para que llegue a tu casa, y solo tú coges y abres la llave y ahí hay agua, y yo pago el agua y el agua está ahí, y pago la luz y la luz está ahí, pero no saben todo lo que hay detrás y todo lo que hay después también, porque tú utilizas agua para todas las actividades. Imagínate, ¿para qué no utilizas agua? Utilizas agua para bañarte, utilizas agua para hacer la comida, utilizas agua para tomar, utilizas agua para, qué sé yo, alguna actividad económica, para lavar los carros, y en las actividades productivas para crear productos. Entonces el agua está englobado en la mayoría de las operaciones que hay en el mundo actual, pero no tenemos medios de remediación, o sea, medios de cómo mejorar esta calidad de agua que sale después de ya haberla usado. Simplemente botamos el baño y el baño no sabemos a dónde va, y no sabemos del ciclo que pasa después de que botamos o que bajamos la llave del inodoro. Entonces es esa cuestión, o sea, no entendemos por qué pasan las cosas, y ese es un problema, porque no todos tenemos esa oportunidad de tener esta oportunidad de nosotros, no valga la redundancia, de haber estudiado. Entonces hay personas que viven tal vez con $1, $2 al día y no les interesa cuidar el ambiente porque necesitan comer. A ellos lo que les interesa es comer hoy día. O sea, me vale mierda el ambiente, por la palabra, pero es la realidad. ¿Por qué? Porque ellos tienen que sobrevivir como cualquier persona. En cambio, nosotros tenemos la oportunidad de hablar de estos temas, pero no todos pues están dispuestos a tener esta conversación, porque hay diferentes puntos de vista, porque algunos dicen, no, pues el fin justifica los medios. Entonces, si yo produzco oro a partir de grandes cantidades de usar grandes cantidades de agua, pues estoy produciendo para el país, estoy generando ingresos para el país, y eso me justifica. Pero hay procesos, o sea, como en todo, hay procesos en los cuales se pueden hacer las cosas de mejor forma, con otro tipo de químicos o con otro tipo de tratamientos. Claro, y justamente de lo que tú mencionas, de las personas que lamentablemente tienen que sobrevivir con $1 al día, es bastante complejo, ¿no? Y bueno, creo que en la parte rural, de cierta manera, puede incluir, digamos, la parte alimenticia, ¿no? A través de la propia siembra, pero en cambio vuelta es más complejo, porque en cambio vuelta de ahí, ¿de dónde sembramos?
es un poco más complicado, y creo que esto también debería ser un llamado de atención, o tal vez una invitación a poder incorporar lo que son las terrazas verdes o las paredes verdes. Y también de cierta manera se puede combatir un poco lo que es la desnutrición infantil, ¿no? O en las ciudades, ¿no? No sé tú qué es lo que piensas de esto. Sí, es complicado, verás, había escuchado en un tema en un podcast que se llama Morphy, que decía que, ellos estaban hablando del tema de bitcoins, de personas que pueden hablar, o sea, son otro tipo de estatus que pueden hablar de estas cosas, ¿no? Porque, como te decía, no todos tienen el acceso a poder vivir dignamente. Entonces, lo que decían acá es que el 80% más o menos de la población del Ecuador tiene acceso a Internet actualmente, es decir, 8 de cada 10 personas. Pero, ¿qué pasa? Que, ahí habrá varias variables que denotan que por qué tal vez si tenemos tanto acceso a Internet, por qué no podemos hacer investigación o por qué no podemos hacer industria de aquí. Yo le vería que en cambio se refleja porque tenemos en cambio índices de desnutrición infantil muy altos. ¿Y qué pasa con esto? Pues había escuchado igual que en la etapa inicial, cuando tienes de 1 a 5 años, es la etapa en donde debes tener los mayores cuidados, debes alimentar bien a tu cuerpo para que igual tengas un cerebro desarrollado, se desarrolle el cerebro en esa etapa. Y si, digo el caso que te daba el ejemplo de las personas que tienen 4 o 5 hijos o 3 hijos y que viven con $2 al día, no pueden darle una nutrición adecuada, sino por ahí una Coca-Cola o un pancito o una sopita de fideo, algo muy básico. Entonces este niño, por más que después de 10 años, cuando esté en el colegio o en la universidad, pues este niño no va a poder desarrollar todas sus capacidades, porque este joven y este adulto no va a desarrollar sus capacidades porque cuando fue niño no tuvo todos estos nutrientes para desarrollarse adecuadamente. Entonces, digamos que ahí no te sirve tanto que tengas el 80% de acceso al Internet si no tienes una educación, o en este caso una nutrición adecuada en la etapa inicial de un niño. Entonces ahí pasan estas cuestiones que no te ayudan a que un país se desarrolle, porque creo que el mayor eje de producción de un país pues es los pobladores, en este caso las mujeres y los hombres que hay en un país, la intelectual que puedan, o las investigaciones que puedan hacer. Entonces, si no tienen, lo que te digo, la parte básica de nutrición, por más que tengas acceso a Internet, no vas a utilizar Internet para hacer investigaciones o para contactarte con gente de otro mundo, sino que vas a hacer lo que hacemos la mayoría, que es usar TikTok, que es usar Facebook o Instagram para scrollear y nos mantenemos ahí horas de horas. Claro, y me parece que es importante que también debería haber alguna especie de guía, porque, como tú mencionas, el 80% de la población ecuatoriana tiene acceso al Internet. Y hay material que es bastante bueno. Por ejemplo, yo he visto material dentro de YouTube, es más, yo hago también material dentro de YouTube que está enfocado a enseñar algunas cosas. En TikTok también he visto que hay algunas personas que se dedican a generar un buen contenido, pero es triste que la mayoría de la población utiliza estos medios que podrían ser inclusive hasta una universidad en un bolsillo dentro pero en cambio para ver cosas que no sirven para nada, que es verle a alguien dando o haciendo cosas que no nos aportan en lo absoluto, cuando sí podríamos ver algún material que nos va a enriquecer. Por ejemplo, digamos, de lo que mencionabas de la parte alimenticia. A mí una de mis aficiones personales también es un poco la cocina, y he visto videos. Por ejemplo, hay un canal que se llama Guten Morgen, en el que hace con elementos básicos, hace comida al paso,
hace panes, hace harinas, es bastante bueno. Y hay una infinidad de que utilizan elementos de bajo costo para una buena alimentación, una alimentación adecuada. Creo que eso también sí nos hace falta un poco más la difusión de esto y no solamente enaltecer o ver a estos influencers que están tan de moda, que suben contenido tan mediocre, tan basura, que solamente sirven para reírse el momento o para distraer un poco de la realidad tan mala que tal vez podamos tener. Por ejemplo, en este caso en Ecuador, que estamos con inseguridad y que la gente creo que prefiere reír antes de decir, bueno, tenemos inseguridad y tratemos de esperar. Claro, esa es la parte, o sea, está diseñado justamente, o sea, estas aplicaciones están diseñadas para sacarnos un poco del contexto del mundo real, ver cómo es un mundo perfeccionista. Ponte en Instagram, no vas a subir una foto tal vez con la basura de una playa, no tomas la mejor la foto que está al atardecer y esa es la foto que subes a Instagram. O sea, básicamente tomamos eso, o sea, la mayoría de personas hacemos eso, buscamos un video, una foto para poder publicar y para ver incluso qué aceptación tenemos dentro de la sociedad, ver si tenemos likes, no medimos nuestra popularidad por medio de likes, por medio de me gustas. Entonces, sí, ese es un medio actualmente que existe, pero también, o sea, sí hay lugares donde puedes aprender. Te mandaba igual algunas veces videos, ¿te acuerdas de Nicolás Muñoz? Me parece una persona que utiliza, mira, él es abogado, pero está metido dentro de los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas, y mete en sus videos, o parte de sus videos, de un segmento que se llama Marcas que Impactan, mete la parte de ambiental, sostenibilidad, de cómo son las empresas eficientes, qué sistemas usan. Y ahí te ves y te das cuenta que, o sea, no estamos tan quedados. Si hay industria, sí hay, pero tal vez no la conocemos todas, no sabemos cómo funcionan. Pero hay industrias de aquí, sí las hay, pero no la conocemos a ciencia cierta, o cómo se manejan, o qué clase de aparatos o información están haciendo. Entonces hay cuestiones que hay que cambiar y creo que depende todos de nosotros y también de políticas y todas estas cuestiones. Pero hay cosas, verás, hay bastantes cosas buenas. Había visto algo de Kruger School, también es bacano, es un sistema de... él era creo que un ex empleado de Google, no creo que es de Apple, no me acuerdo, pero es un ex empleado, un ecuatoriano que sí creo que es de Google, que es Kruger, el apellido es Kruger. Y lo bacano es que aquí suponte tienen áreas, o sea, donde estudias, no es el estudio tradicional que él tiene primer grado, segundo grado, tercer grado, sino que hay grados que es compartidos con personas de diferentes edades. Hay lugares donde puedes jugar con PlayStation, jugar como es tenis de mesa, cuestiones así que puedes hacer en clases. Entonces, o sea, no están limitados a que ustedes tienen que estar encerrados desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde en un aula aprendiendo matemáticas a las 7, luego a las 8 tienes lenguaje y a las 10 tienes educación física, sino que es más abierto el sistema de educación y te permite justamente eso, desarrollar esas habilidades de cómo poder hablar en público, cómo poder persuadir a las personas, cómo entender. Incluso este choque, o sea, no siempre, ahorita tenemos, digamos, esta charla así, porque entendemos algo del tema ambiental, pero ¿qué tal si le metemos aquí un abogado, le metemos aquí un arquitecto? Ellos tienen otros puntos de vista porque no ven el mundo como nosotros lo vemos o como nos enseñaron a nosotros. Entonces, sí es importante tener siempre otro punto de vista porque no siempre tenemos la razón, porque igual puede ser que algunos datos te estén dando erróneamente o no sean los datos reales. Entonces, siempre es bueno tener un segundo punto de vista. Claro, y es bastante importante esto porque, tal como tú dices, cada persona es diferente y nos afectan de diferente manera las diferentes situaciones, ¿no?
De igual manera, como mencionas, creo que también es muy importante esto, el desarrollo de las habilidades, que justamente hablábamos hace un momento y que también conversábamos con el invitado anterior, acerca de que, bueno, bien, nos sentamos a aprender, nos sentamos a estudiar, pero enfocados para qué, cuál es el objetivo por el que nosotros vamos a estudiar tal cosa o queremos aprender algo en el colegio, digamos, ¿no? Y bueno, creo que también esto de ir a un aprendizaje por objetivos debería ser algo prioritario, no solamente en universidad, sino también en colegio y incluso después de nuestra vida, porque siento que tenemos 8 horas de trabajo laboral, pero de esas 8 horas, ¿cuántas son productivas? Exactamente, es que es eso, y verás que igual te mentiría, o sea, tengo datos, pero no te puedo asegurar dónde los he escuchado. Generalmente son de estas naciones, ¿no? Japón, Europa, en algún país, Francia, así. Yo creo que es de Japón, igual que habían ellos reducido la jornada laboral de lunes a jueves. O sea, sus días laborables es de lunes a jueves. Y viernes, sábado y domingo tienen libres, es decir, 4 días trabajas, 3 días descansas. ¿Qué pasaba? Habían hecho una prueba. Y estas personas, pues, es cuestión de organizarse, o sea, no es imposible de hacer las cosas. Creo que la mayoría de personas en esta prueba que hicieron, cuando supieron que iban a tener 3 días libres, el trabajo de los 5 días le pudieron englobar en los 4 días. Pudieron resumir ese trabajo porque se organizaron mejor, porque pudieron mejorar su atención, incluso no estaban atentos al celular y viendo alguna cuestión, y pudieron hacer eso. Imagínate, de pasar de la jornada de 5 días laborables pasaron a 4, y ahora ya no tenían solo 2 días libres, sino tenían 3 días libres. ¿Y por qué pasó eso? Porque actualmente también se paga ese pago, digamos que emocional. Si tú puedes ir a trabajar, o sea, no tienes que ir físicamente y puedes hacer teletrabajo. Para muchas personas que tienen parejas o no sé, o viven con su familia, va a ser importante trabajar en mi casa. ¿Por qué? Porque voy a poder recibirles a mis hijos, o tal vez poder despedirles a mis hijos, y voy a poder hacer algo adicional en la casa, además del trabajo. Y no tengo las tensiones que tienes en el trabajo normalmente, sino que ya te organizas de mejor manera y haces eso. Hay empresas aquí que tienen 2 días trabajan en teletrabajo, 2 días trabajan en oficina, y los días viernes tienen libre, ¿cachai? O sea, tienen libre y ellos se organizan para que cumplan sus objetivos de la semana y el día viernes salgan a las 12. Entonces, mira, ese es el pago también emocional que actualmente hay y que debería también complementarse. No es que no tendría que medirse, yo tengo que estar sentado 8 horas, 5 días de la semana y ahí soy más productivo. No, o sea, hay también pagos que son adicionales y que te dan incluso más motivación de hacer el trabajo más rápido, o de hacer el trabajo mucho mejor, o alcanzar el objetivo más rápido. Claro, tomar en cuenta esto de la eficiencia y de igual manera, ¿no? Lo que es la parte emocional, como tú mencionas, digamos. Hijos, y bueno, aparte de las 8 horas de jornada laboral, tener que sumarle la hora digamos, del almuerzo, o sumar el tiempo que nos demoramos en trasladarnos, porque muchas de las bueno, vamos a poner un promedio, ¿no? Que digamos 1 hora de ida, 1 hora de regreso a sus casas, es menos tiempo pasar con sus familias. Las actividades que les pueden enaltecer y que les encanta, que también les gusta. Porque también, como tú mencionabas, hay muchas personas de las que, de hecho esto es muy generalizado, ¿no? Que no están contentos con su trabajo, sino que lo hacen porque lo necesitan, porque nos toca, porque si no trabajamos no comemos, ¿no? Entonces también es la supervivencia, ya sería más bien que vivir. Sí, claro, entonces esto es un tema bastante complicado. Y bueno, ya que entramos en este tema, cuéntanos un poco acerca de tu parte personal, ya que entramos en esta área también. Cuéntanos a ti, ¿qué es lo que te encanta hacer?
qué es lo que a ti te gusta hacer fuera de lo que es la ingeniería, o si es que también tienes algo que te encanta hacer dentro de la ingeniería, nos puedes contarnos, ¿no? Pero de preferencia que sea algo netamente personal, qué sé yo, música, arte, deportes, o cualquier tipo de cosa que a ti te guste. Verás, últimamente estaba viendo una serie en Netflix, no es una serie, es un conjunto de videos que son para meditación. Entonces, fue liberador, o sea, escuchar eso, porque te decía como que controles la respiración, te imagines que estás en este momento tranquilo, en un lugar donde tú te sientas bien, cierres los ojos y puedas sentir tu cuerpo, ¿cachai? Decía eso, o sea, siente cómo está tu cuerpo, siente qué te dice tu cuerpo, siente cómo se siente, sientes dolor, sientes que estás bien, te sientes cansado, te sientes presionado y te comienzas a evaluar cómo estás, ¿no? O sea, cómo te sientes en ese momento. Y seguía igual con las palabras, y cuando llega un momento que dice, ya por culminar la meditación, agradécete estos 10 minutos que tienes para desconectarte del mundo, estos 10 minutos para ti, porque creo que la mayoría no lo hacemos. Ahorita trabajo, familia, novia o esposo, esposa, trabajo, hijos. O sea, nunca te detienes un momento a pensar en ti o a ver cómo tú estás, si estás bien, si estás mal, cómo te sientes enfermo, te sientes cansado, estás feliz, estás triste. Y cuando soltó esa palabra, como que agradécete de que te tomaste estos 10 minutos para dejar todo a un lado y dedicarte estos 10 minutos para ti. Entonces, a mí me salió una lágrima de decir, chuta, descansé a menos 10 minutos, no estoy pendiente del celular, del mail, del WhatsApp. Y fue esa parte bacana, aprender de que se aprenden cosas nuevas, incluso esto como poder ante una situación respirar y poder a un problema sacarle soluciones, sacarle beneficios. No siempre funciona, ¿no? Pero en la mayoría de casos sí te ayuda mucho a coger de mejor manera y sacar alguna solución a algún problema que puedas tener. Lo otro que igual me encanta y que me desconecto de todo es la parte del fútbol. Me encanta igual, lo hago con compañeros ahorita egresados del colegio, y también las montañas. Es otro tema que creo que también los que estamos involucrados con temas ambientales, de ahí podemos ver cuando llegas a una punta de algún cerro, de alguna montaña que te guste a ti, pues ves los chiquititos que somos, lo pequeños que somos y lo grande que es del planeta y la Tierra y todo lo que nos provee. Y es eso, es conectar como fusionarte con la tierra, con el viento, con el frío, y agradeces ese momento de que puedes estar vivo, puedes estar un momento disfrutando ahí arriba, tomando fotos. También hoy actualmente podemos tomar fotos de lo que sea, y agradeces eso. Un compañero tenía que es el guardaparques en el Paso Ochoa, y él decía que con frecuencia le daban migraña, y cuando ya empezaba que le dolía la cabeza, él cogía y se iba a un sendero del Paso Ochoa, y ahí se le iba la migraña, porque es como hacer cosas que te gustan. Y como estamos tan metidos en este mundo de información, de que tienes información por todos lados, no toda la información es verídica, no puedes filtrar la información que es real, igual no. Entonces sí te haces un daño tal vez porque crees muchas veces en picos en lo que es verdad. Claro, y qué importante que es lo que tú mencionas, ¿no? Que hiciste un poco de meditación y fueron tal vez 10 minutos que te salvaron completamente la vida, que te hicieron relajarte después de un día de trabajo que, bueno, como mencionábamos, ¿no? 8 horas de trabajo, 2 horas de viaje, 2 horas de comida, pero qué importante darnos ese tiempo para nosotros mismos, ¿no? Porque ocupamos la mayoría del tiempo para otras cosas, pero nos olvidamos un poco de nosotros, y cada cosa tiene un momento y tiene su lugar.
de gran importancia también dedicarnos a nosotros, igual a la naturaleza, como lo que tú mencionas de ir al senderismo, el conectarnos con la naturaleza, que, bueno, nosotros también somos animales, ¿no? Somos animales que tenemos pues, capacidad, ¿sí? Pero somos animales y tenemos que conectarnos también con la naturaleza, como en el caso que nos cuentas de tu amigo, que camina por el sendero y se le va la migraña. Es algo, exacto. Claro, no nos podemos separarnos, ¿no? Tenemos nuestras actividades diarias, pero también tenemos que llenar un poco estos otros ámbitos. Y cuéntanos acerca de esto, de lo que tú haces en la montaña, de lo que tú has ido al senderismo. No sé, tú has encontrado cosas positivas o cosas negativas referente al ambiente en tus caminatas, en tus senderismos. Eso es lo feo, es la huella, y se ve la huella del humano. Ves desde la playa que estamos a 0 metros sobre el nivel del mar hasta la montaña que está a 4.000, 5.000 metros, la huella del humano, que es la basura. Encuentras plásticos, encuentras restos de galletas, de papeles, botellas plásticas, no sé cómo te digo, desde el nivel 0, que es el mar, hasta estos 4.200, 5.000 metros sobre el nivel del mar. Es lo que nosotros hacemos, es lo que usamos día a día. Entonces va a ser muy difícil que cambiemos este tema, pero igual no quiero, lo que te decía, no quiero satanizar a los plásticos, pero es nuestra cultura, pedimos plástico por todo, funda para todo, incluso esto, ¿no? Si es que ya tengo la capacidad de llevar, no sé, unos snacks o una botella desde abajo que compré de la tienda hasta la montaña, puedo hacer lo mismo desde arriba, bajar esos residuos de abajo y dejarlo en la ciudad, en algún lugar que pueda reciclar, o si es basura, en algún contenedor. Pero pasa esto, y has de haber visto también, bueno, ya no está tan frecuente, pero bueno, pues porque es por las temporadas, cuando es verano, alguna de estos plásticos tienen un compuesto medio parecido al aluminio, son de aluminio creo, y con el sol en alguna posición pues comienzan y pueden generar un incendio. Entonces hay varias cosas que no tomamos en cuenta, de dónde viene el agua también viene de los páramos, y nosotros vemos que quemamos de grandes cantidades por estas irresponsabilidades que tenemos cada uno. No podemos manejar la basura que nosotros mismos producimos. Entonces sí es un problema que actualmente tenemos en todo el mundo, no solo aquí. Claro, y es triste, ¿no? Porque, bueno, en el aspecto de los plásticos, no hay lugar en el mundo en el que no exista un plástico botado. Se los encuentran en cualquier parte, están en todo lado. Y bueno, justamente de lo que te contaba del día de ayer, que estaba escribiendo un artículo acerca de la contaminación por plásticos. De hecho, los que quieran el artículo, les voy a dejarles el link en la descripción. Y bueno, justamente topaba este tema, pero también me empapaba un poco más acerca de soluciones, ¿no? Por ejemplo, me encontré con una empresa colombiana, no recuerdo el nombre, después en edición les colocaré el nombre, que también me gustaría hacerles una conversación, hacerles un podcast con ellos, porque la idea me pareció interesante. Lo que realizan ellos es recolectar botellas plásticas, y con las botellas plásticas lo que hacen son bloques o ladrillos de plástico. Con estos bloques o ladrillos realizan construcciones que salen muy, muy baratas. De hecho, haciendo el cambio más o menos de lo que averigüé, serían como unos $3,000 o $4,000 realizar una casa completa. En lo que sería peso colombiano, me parece que son 15 millones o 20 millones de pesos, lo cual es bastante barato, ¿no? Y de igual manera se atacaría lo que es el problema de la contaminación ambiental por plásticos, y también lo que es el asegurar una vivienda digna
a personas de bajos recursos, ¿no? Y lo que también me pareció excelente de este proyecto es que están tan bien hechas que son sismo resistentes. Habían hecho varias pruebas de resistencia a estos ladrillos y son inclusive más resistentes que un ladrillo convencional o con un bloque convencional. Además de que tienen una capacidad de aislar térmicamente a todo el interior de la casa, o inclusive de aislar de forma auditiva, de dar los sonidos, que es bastante bueno, inclusive hasta para que las personas del interior de esta casa puedan descansar de mejor manera, ya que como también vemos, hay una gran cantidad de contaminación acústica. Ya, ujú. Sí, hay varios procesos. Incluso aquí había un candidato a la alcaldía que tiene un sistema que recoge plásticos de los ríos y quebradas. Es un candidato que creo que no le permitieron lanzar su candidatura, pero hay ideas. Pero es lo que te decía, es más, o sea, esas clases de personas pues son en un millón. Y lo que te decía, igual cuando tuvimos el tema del curso, es siempre el tema de Cori, es llenarse o hacerse aliados de personas que sean más inteligentes que tú y que sean buenas en otras áreas que tú no sabes, porque tú no puedes saberlo todo. Entonces es importante eso, rodearse de gente que sea buena, que te pueda aportar y que puedan sacar un producto, en este caso un proyecto en conjunto. Se puede hacer, sí se puede hacer, y como tú ves, hay proyectos así, hay proyectos que igual hacen de la misma forma con plásticos, y que hacían postes, hacían incluso algo que había visto era con los restos de las llantas, igual para el pavimento de las calles. Hay proyectos, pero o sea, falta difusión, y también necesitamos la parte intelectual, que es en cuanto a las personas, pero también las maquinarias o las industrias, para que se pueda dar esta clase de invenciones o ya de estos proyectos a gran escala. Claro, por supuesto. Y bueno, también de lo que tú mencionas acerca de las quebradas, ¿no? Cuéntanos qué es lo que tú piensas acerca de estos temas, ya que, bueno, acá en el Ecuador últimamente hemos tenido varios problemas en este aspecto. Fuertes, bastante fuertes. El de Alousí creo que fue el último. Esta semana igual hubo un desbordamiento de un río en Mejía. También algo pasó en el sur de Quito. Pero, o sea, son temas que, más allá de echarle la culpa al municipio, es hacer un mea culpa. Es saber que nosotros, o sea, yo recuerdo te mentiré, unos 10 años atrás, yo recuerdo que, o sea, era como algo muy, muy normal coger lo que sea escombros, basura y botar a la quebrada. Cogías y mandabas y todo lo que sea, lo que haya, botabas a la quebrada. Actualmente igual cuando tienes alguna demolición o algo de escombros, pues igual ven una hora, que sea en la noche, en la madrugada, donde no hay control, y ves botados en las quebradas. Y eso todavía es una realidad que sigue actualmente. ¿Y qué pasa? Pues las quebradas pues son ramales donde antes pasaba agua, y la gente construye por desconocimiento, porque no tienen otro lugar donde construir, construyen casas en estos lugares, no ven este tema del riesgo al cual se someten a construir en esta clase de lugares, porque es justamente lo que comentábamos, no pueden pensar en eso. O sea, es el lugar donde pueden construir, y si lo hacen mucho mejor, más rápido, o es menos costoso, no sé. Pero ocurren estos problemas, ¿no? ¿Recuerdas lo que pasó aquí en Quito igual con el AR que se fue? Que pasó, que había hecho como una represa por la basura que estaba acumulada, hizo una gran cantidad, se acumuló, y luego todo eso pues se fue por la gasca y afectó a familias, personas murieron, igual hubo muchas pérdidas materiales. Pero eso pasa por uno, el desconocimiento, y otra porque también no hay políticas claras y no pueden
O sea, no pueden estar las entidades en todos lados. Creo que hace un mes, me fui a un conversatorio de la Secretaría del Ambiente y si no recuerdo mal, me dijeron que tenían, creo que como 10 o 12 técnicos para todo el distrito metropolitano. Entonces, entre administrativos y los demás, pues, tenían que darse abasto. Y no te puedes. Y ellos mismos decían que algunos procesos no estaban revisados porque ya estaban saturados con informes y con inspecciones y no podían ir a los lugares que les solicitan o que les requieren. Entonces ese es otro problema también. Claro, la falta de conciencia y también el ver las cosas de una manera muy superficial, porque como tú mencionas, el arrojar estas cosas estos residuos, ¿no? Estos desechos a la quebrada, lo que ocasionan es justamente esto, ¿no? Como tú mencionas, en los últimos años tuvimos el aluvión de la Gasca, el último de Alausí, los de acá en el sur de Quito por Mejía, y bueno, he entendido que la anterior semana pasó algo similar en el norte de Quito, más o menos en el Río Blanco, me parece que era, y bueno, también como estamos en época de mayor lluvia, me parece que también pasó algo en el norte de Quito, creo que en la Puizulí, me parece, si no estoy mal, que también han un tema relacionado a esto. Sí, esas son cuestiones de que debemos ir mejorando. O sea, hay cuestiones y creo que la base de esto está en la educación de los niños primero, para que esos niños en un futuro sean ciudadanos conscientes del entorno en el cual viven. Te daba el caso también imagínate, nosotros no podemos desarrollar tecnología o procedimientos o hacer ciencia porque en 6 años de escuela, 6 años de colegio y otros 6 o 5 de universidad, no sabemos ni siquiera usar el verbo to be. Entonces, son cosas que te permiten entrar en contexto el problema que tenemos, ¿no?, en el sistema educativo. Como les digo, o sea, no todo es malo, pero o sea, es un sistema que no te deja desarrollar tus habilidades, porque no todos tenemos las mismas habilidades. Hay personas que son muy buenos. Yo me acuerdo que había personas que son muy buenos dibujantes, pero eran malos en matemáticas. Eran unos capos dibujando. Y lo que los padres hacían es le metían en clases de matemáticas para que se iguale, cuando debería ser, si tu hijo es bueno dibujando, métele un profesor para que desarrolle esa habilidad, que es bueno, y que en un momento primero viva de lo que le gusta y segundo haga igual que lo que le gusta, ¿no? Entonces no todos tenemos las mismas capacidades. Otros son muy buenos estudiando, recopilando, otros son buenos resumiendo, otros son buenos conversando o dialogando, otros son buenos absorbiendo información. Entonces hay diferentes habilidades. No todos tienen que ser doctores, como comentamos al principio. Necesitamos ganaderos, necesitamos personas que nos ayuden a recolectar la basura, necesitamos personas que hagan agricultura, porque si no, no comemos. O sea, ¿de dónde salen eso si ya no tenemos todos los patios que están encementados? No tenemos ni un lugar donde poder sembrar alguna cuestión para comer nosotros, porque ya todo está en obra gris o pavimentado. Y este tema igual que comentabas de los techos verdes, o sea, no es que estamos inventando el agua tibia, sino que hay en otros países. Hay una serie igual que está en Netflix que se llama Above the Earth o Down the Earth, creo que protagoniza Zac Efron y otro colega más, en el cual pues ahí te indican cómo Islandia pues genera su electricidad a partir de energía geotérmica, a partir de CO2. Ahí en Francia tienen esto, lo que tú comentabas, de los techos verdes, las paredes verdes, y también le conjugaron con el tema de las abejas, para que son las polinizadoras del mundo. Entonces sí hay lugares donde puedes aprender cosas, pero mira acá lo que te contaba, igual nosotros decimos esto como en la situación de privilegio, porque podemos
podemos comprar estas cuentas de Netflix o Spotify, estas cosas, pero otras personas no tendrán acceso a esto y no les va a importar esto porque no es su prioridad. Entonces eso creo que la primera parte es un sistema educativo que tenga una reforma con políticas, incluso desde la academia o desde nosotros la academia o la parte civil, pues generar también propuestas. Creo que también sería una alternativa ahí. Dentro de este tema yo considero que también, bueno, en la parte ¿no? Creo que en la universidad teníamos lo que eran las horas de pasantías y también las horas de vinculación con la sociedad. Bueno, creo que una de las partes que había una adecuada vinculación con la sociedad era la reforestación, pero considero que solamente nos íbamos a algo encimita, a algo que era muy somero, cuando hacer justamente lo que tú mencionas, la prevención con los niños, realizar una verdadera vinculación con la sociedad, en la que personas de cualquiera de los pueda acercarse a aulas escolares, aulas de colegios e indicarles este tipo de temas, porque, bueno, por ejemplo, el día de ayer justamente estaba viendo unos videos de YouTube y me salió de una persona que está realizando una transformación de un motor a gasolina a un motor de agua, en la que utiliza hidrólisis, separa el hidrógeno para convertirle en el comburente, ¿no? Para que se alimente este motor, y funcionó espectacularmente. Le utilizó para una moladora y es un gran proyecto, ¿no? Yo creo que este tipo de cosas deberíamos aprender, ¿no? Y imagínate, por ejemplo, es una plataforma gratuita, entonces creo que sí nos hace falta también ese lado, ¿no? Ese lado de realizar una verdadera vinculación con la sociedad y dar una verdadera a los chicos. Y no solamente hacer vinculaciones con la sociedad que son muy encimita o que son para la foto, este tipo de cosas. No está en verdad haciendo un verdadero cambio, que como tú mencionas, el cambio está en chicos, ¿no? Está en los niños, está en quienes van a hacer de esto mejor. Claro, pero esa sería como la visión a futuro, ¿no? Pero toca hacer algo tal como los proyectos a corto, mediano y largo plazo. Y sí hay cosas, o sea, hay cosas que mejorar como en todo lado, pero sí deberíamos estar más conscientes de todo el tema, o sea, los problemas actuales que tenemos. Imagínate, ya no sabemos ni cuándo es verano, ni cuándo es invierno, constantemente hay aluviones se desborda un río, porque, o sea, nosotros estamos de alguna forma causando ese proceso. Algo que leía también en la parte del año 2016, creo que era de Quito, en cuanto hicieron un estudio de varios puntos del distrito metropolitano, era que en este análisis pues veían que hay restos de microplásticos en el agua de Quito, que también, al igual que pasa en el tema de los animales acuáticos, cuando vamos a comer igual en la costa o nos traemos acá, en los estómagos están restos de plásticos, o en su carne también hay restos de microplástico. Entonces son cuestiones que deberíamos tomar en cuenta bastante, porque algo que veía igual impresionante de un video, creo que decía que en menos de 100 años, algo así, que nosotros nos extingamos, el planeta se volvería a recuperar. O sea, nosotros, si toda la raza humana se extinguiera, pues podría recuperarse, pero estamos cada día pues contaminando más, no vemos por el bienestar común, sino por el bienestar individual, porque estos temas igual, incluso del tema de la delincuencia, nos ha resultado bastante fuerte. Entonces
Hay países que comparten carros, por ejemplo. Pero aquí imagínate compartir el carro con alguien que no conoces. No podrías hacerlo porque te daría ese temor, ese miedo de que te pueda pasar algo. O el tema de igual acá se hace, hay una compañera, Idea Bianca, que todos los días sale desde su scooter hasta Sangolquí, y de Sangolquí, o sea, hasta coger el bus, y del bus viene acá al terminal. Y eso hace todos los días, eso con un scooter eléctrico. Es su forma de no gastar esos 15-20 minutos que se gasta desde su casa hasta la parada. No usa el carro, no usa el sistema público, sino utiliza energía eléctrica, que si bien no es la energía más limpia del mundo, pues es una alternativa, ¿no?, a todas estas cuestiones que tenemos en el mundo actual. Es muy, muy importante ir buscando estas alternativas, ¿no? Que minimicen o que no afecten al ambiente como lo haríamos de una manera convencional, ¿no? Con lo que es los motores de combustión interna. De manera, me parece que son buenas iniciativas y, como tú dices, con algo se debe empezar, ¿no? Sí. Eso. Es importante que hagamos el primer paso. O sea, el primer paso es aceptar que hay un problema. Y luego, pues, también de cada uno de nosotros depende que las acciones que realicemos ayuden en esto, ¿no? Y puedes desde tu casa hacer un pequeño huerto, en tu casa puedes consumir menos plástico, o cualquier acción que puedas que ayude a disminuir la cantidad de residuos que generas, hazlo. O sea, desde pequeño que sea, vas a ver cómo con el tiempo te vas dando cuenta que puedes hacer más cosas, y te das cuenta que muchas de las cosas que usamos no son necesarias, porque a veces somos bien consumistas. Compramos cosas que no usamos o que usamos un tiempo y ahí las dejamos botando, y ya no las usamos. Entonces sí hay que tomar en cuenta esas cuestiones y mejorar, Boris. O sea, la cuestión acá, y yo creo que no está en satanizar igual a la universidad o a la política o a los gobernantes, sino decirles que cada uno de nosotros puede hacer una trinchera en cada uno de sus hogares. He visto personas igual, algunos proyectos como Agrovivas, que lo que están haciendo ellas es recolectando la materia orgánica de algunos sectores del norte de Quito, y con eso hacen abono, y lo cual ese abono pues venden para las plantaciones o las flores que tienen las personas. Entonces hay oportunidades, pero como todo es inversión, tener capital intelectual, capital económico, y se pueden hacer algunos proyectos ahí también. Claro, desde luego. Y bueno, como tú también mencionas, dar cabida a la investigación, porque bueno, investigar también sí es un poco costoso, ¿no? Sí. Pero ya hay algunas iniciativas que son bastante buenas. Por ejemplo, la que te contaba de los bloques de plástico. Algo que se me olvidaba mencionarles es que estos bloques de plástico, estas casas, tendrían una durabilidad de 500 años, lo cual es buenísimo, ¿no? Y bueno, también dentro de lo que es el tema de nuestros estudios y el desarrollo de habilidades que mencionábamos hace unos momentos, para tu criterio, ¿tú qué les recomendarías a los chicos aprender? Bueno, ya sea que sean de escuela, de colegio o de universidad. Yo creo que hay ciertas habilidades que en tu experiencia consideras que deberían ser importantes. No sé, para ti, ¿cuáles serían estas habilidades para estudiar? Y podríamos decir como que tal vez relegar un poco y decir, bueno, esto ya actualmente ya no nos sirve. Por ejemplo, bueno, ahora ya no dan, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio nos daban mecanografía, pero ya había computador. Entonces era como que mecanografía. Claro, sí. Va actualizando, o sea, si puedes ver igual los temas lo que veíamos en tercer curso de nuestra época en el colegio, y ahora los dan en segundo curso. Entonces como que sí se van actualizando, pero hay estos temas. O sea, para mí es importantísimo que aprendas, o sea, una persona aprenda a expresarse ante un público, ante una persona, para un negocio, para algún cliente, que aprendan a expresarse desde la mímica, desde el uso de las palabras,
desde cómo, incluso cómo vas o cómo estás, con qué postura estás, cómo te presentas visualmente. Es muy importante eso para que para que puedas dar una buena imagen, llámalo así, aunque también eso tiene una parte opuesta, ¿no? O sea, en otros países, creo que es en Francia, no importa, incluso los policías tienen tatuajes y tienen su pelo largo porque su vocación es ser policía, no te define cómo estés, cómo te vistas o cómo te veas, porque a la final tienes una vocación. O también veía que eran doctores que estaban completamente tatuados y tenían piercings, pero eran doctores reconocidos, y no es la típica que nos venden las novelas o las noticias de que es un doctor que está bien peinadito, que está bien ilustradito con un traje. Entonces eso también, ver cómo que nos enseñe o que se enseñe esa parte de cómo podemos expresarnos entre las personas, y la otra es actualizarse, nunca dejes de aprender. O sea, tienes que ser resiliente si tienes algún problema, aprender si sale una nueva herramienta. Antes, imagínate, me acuerdo cuando salí del colegio, saber Excel, porque hice un curso de Excel, era lo máximo. Era como que, o sea, eso era, si ponías tú en tu hoja de vida, eso era como que tú tenías una habilidad extra. Hoy en día Excel es lo básico que deberías saber, y las empresas toman en cuenta eso. De hecho, ahorita está tan saturado el mercado que tenemos del empleo que hay personas que se meten a hacer o sea, te piden una cantidad inmensa de cosas por un sueldo básico, y pasa que la mayoría de gente acepta porque necesitas o necesitamos. Es importante igual eso, ver igual en qué bueno, o sea, qué puedes, esas dos habilidades yo diría que son las principales: expresarte, y también cómo adquieres conocimientos en YouTube, en TikTok, en Internet, en Google, con ChatGPT, para que te pueda facilitar la vida. Claro, por supuesto. Como mencionábamos antes, el que no se adapta, lastimosamente queda relegado. Y eso no solamente en la parte evolutiva o en la parte vida, ¿no? Y bueno, cuéntanos, ¿qué tal te ha parecido esta conversación? ¿Cómo te has sentido? O sea, genial que hay espacios, imagínate, para poder expresarte expresar lo que tú sientes. Te comentaba eso, ¿no? Tal vez por ahí poniendo otro punto de vista con personas igual, ¿no? Poner un tema no solo de la parte ambiental, no sé, algún tema político o algún otro tema de interés del mundo. Sería genial poderlo conversar con otros tipos o con otros puntos de vista, con otros profesionales, para ver cómo ellos lo ven, porque es la realidad. Eso me ha tocado ver acá, con arquitectos, con otras profesiones que no tienen tu punto de vista o no tienen tus conocimientos, entonces no ven la misma. O sea, en mi caso yo veo a los residuos como residuos reciclables o no reciclables. En cambio ellos ven como la basura. La basura es todo, reciclables, no reciclables, peligrosos, no peligrosos. Lo ven así porque, o sea, no es parte de su rubro, y acá recién están viniendo a aprender qué significa que sean peligrosos, qué son no peligrosos, por qué son reciclables, y les ha tocado adaptarse porque por un cliente que les exige eso, porque tiene normativas ISO 9000 y 14001, porque caso contrario igual no tendría sentido, y les ha tocado adaptarse a eso, y van aprendiendo. Sería genial igual que se pueda compartir con otros profesionales de esa parte. Por supuesto, me parece una excelente sugerencia, y lo voy a tomar muy en cuenta. Espero que en algún momento me pueda invitar a varios profesionales de otras ramas para poder conversar. Exacto. Porque como tú mencionas, claro, es verdad, cada uno de nosotros tiene diferentes puntos de vista. Tal vez nosotros vemos de una diferente manera la parte ambiental a cómo la ve un petrolero, cómo la ve un minero, cómo enfocan ellos más a la producción o tal vez a la parte económica.
Es bastante importante. Y bueno, hay que tomar en cuenta de que absolutamente todo nuestras actividades, pues, el resto no va a rodar bien y no va a funcionar bien. Y lo ideal es de que exista un equilibrio, ¿no? Así como, por ejemplo, lo que nos contabas de los 10 minutos que has tomado de meditación. También es muy importante. Como decíamos, absolutamente todo tiene que haber un equilibrio, no solamente a nuestro nivel personal y de ingeniería, también a de profesiones, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias, Chris, por este espacio, por tu tiempo. Y bueno, me gustaría finalizar esta conversación haciéndote una serie de preguntas, ¿ya? Serían unas palabritas a las que tú vas a responder con una sola palabra. Lo primero que te venga a la mente. Ok. Ingeniería, Conocimiento. meditación, Punto de quiebre. vida, Una sola. tecnologías, Futuro. programación. Presente, podríamos llamarle. Listo. Muchísimas gracias, Chris. Gracias. Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias. Cuídate. Luego, Boris, fíjate. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les interesa la ingeniería ambiental o están relacionados con la misma. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.